Nancy recordaba aquel ojo verde detrás de la máscara de hockey. Esa mirada que la dejaba noches sin dormir. Esa misma que cuando recordaba aquel viernes 13 de 1986 habían pasado ya 39 años, pero para ella había sido ayer. Recordaba cómo Megan había saltado a salvar a quien supo después era Tommy Jarvis, un hombre torturado por un pasado lleno de muerte y soledad. Ella no pudo dormir esa noche rodeada de niños que con su mente inocente, si bien nunca entendió el peligro sobrenatural que había pasado, si sintió un sobresalto. Ese hombre había salido de la nada y lo que se supone debería ser un hermoso recuerdo ahora estaba manchado con sangre. Mientras recién recogían los cuerpos y los rescatistas iban por los sobrevivientes. Nancy miraba al lago, pensaba en todo aquello como todos los adolescentes que estaban por cuidar su hermoso verano yacían muertos. Siendo ellos unos niños, Megan los resguardó en la cabaña principal para que no vieran los cuerpos. Cuando empezaron a llevárselos, ella escuchó el grito de horror de Megan, pues habían visto el cadáver de su padre con la espalda toda rota y con un gesto de terror, el oficial Papás con la cabeza partida a la mitad y los otros oficiales igual asesinados. Tommy era culpado pues el sheriff había tenido un altercado con él esa misma tarde y querían llevarlo arrestado. Pero Megan les dijo que en realidad Jason los había atacado y que nada tenía que ver Tommy en eso. Les dijo que buscarán en el lago el cuerpo de Jason encadenado a una piedra. Lo hicieron y sí lo encontraron en el fondo de este, pero al intentar sacarlo vieron que solo era un cadáver. Y para evitar que este se hiciera un incidente más grande lo dejaron en el fondo. Pues consideraban que un cadáver en el lago que tenía severos signos de putrefacción no era relevante, aún así quisieron llevarse a Tommy porque esa historia de un zombie es inverosímil. Sin embargo, gracias al testimonio de los niños y de Megan quienes sí vieron a Jason dejaron ir a Tommy. Nancy por su parte se acercó a Tommy y le preguntó. ¿Quién era ese hombre? El diablo mismo. Dijo Tommy. Nancy recordó cuando rezó y miró al asesino a los ojos y se fue. ¿De verdad? Respondió Nancy. Tommy con una mirada triste y entendiendo lo que Nancy en verdad quería saber le contestó. No te preocupes por él, ya está donde debe. Y no va a regresar. Ya me encargué de él. Nancy miró al lago pero esa respuesta no le daba buena señal. La cara de Nancy estaba mojada y ella colocó sus manos en el chorro de agua para mojar de nuevo su rostro confundido. Si ella recuerda que cuando regresó a su casa le contó a sus padres lo que había pasado, pero obviamente ellos no le creyeron. Pensando que tal vez era un sueño intentó olvidarlo, pero no podía, ese maldito ojo la miraba. Ella sentía el odio que transmitían. Entonces recordó que cada 10 años regresó al lago donde enfrentó a la muerte rogando por que Tommy tuviera razón. Pero esto no ocurrió. 10 años después que Jason estuviera en el lago, una chica lo liberó, rompió el sello y dejó libre al hombre detrás de la máscara. Pero también ocurrió algo anómalo, otro cuerpo aparece en el lago. Un cuerpo de un hombre, John Shepard. El caso es que Jason seguía en el lago y nadie podría explicarse por qué o cómo había más muertos y ni con la política de negación de Jason pudieron evitar que el incidente saliera en los medios. Nancy se enteró y entonces recordó todo ese episodio. Buscó a Tommy y le escribió una carta. Tommy le responde que no puede hablar por cartas, por lo que tienen que verse ya que la policía registra su correo, y tiene intervención en su teléfono pues aún cree en él, es el asesino a pesar de que ha habido más asesinatos. Nancy le responde que si gusta pueden reunirse para hablar de eso y que sería buena idea buscar una solución para destruir a Jason. Nancy no tuvo una respuesta hasta el mes siguiente, pero aún así ella investiga todo lo relacionado con el asesino. Y comienza a recopilar información y pide a sus padres que la lleven a ver Tommy y ellos se niegan, pues consideran que es una locura. Pero ella les dice que su terapeuta le recomendó que lo hiciera para enfrentar su lado más oscuro. Sus padres la llevaron pero por suerte no pasó nada. Sin embargo, debajo del lago un ojo la miró como aquel que ella miró fijamente aquel viernes 13, pero estaba atorado entre maderas y escombros. Nancy entonces recibió una nueva carta con un recorte y una fecha en este. Además el recorte menciona incidente donde un enmascarado había sido visto en Nueva York y había dejado a varios muertos en un barco y varios lugares en la ciudad. Según la situación terminó en los drenajes de Nueva York, eso dijeron Renie y su acompañante, quienes fueron con la policía y encontraron los cuerpos gracias a ellos, quienes guiaron a los policías. La gente que lo vio, no le tomó importancia pues para los neoyorquinos era otro loco más. Pero esto pone ansioso a Tommy, que está buscando un motivo para buscar a Jason. Jason de alguna manera vuelve al lago con su cuerpo deteriorado y se hunde sus aguas regresando a su condición anterior. Jason duerme esperando a ver quién es tan tonto para ir a su lago.
Nancy llega con Tommy, ella tiene 20 años y Tommy 35, es ya mayor y su cuerpo se ve algo mal, él está muy ansioso y sus ojos reflejan la desesperación por matar a Jason. Nancy rompe el silencio. ¿Entonces es un no muerto? Tommy le dice. Sí. ¿Cómo es posible? Dice Nancy, no lo sé. Dice Tommy, pero soy el único que puede matarlo. Nancy le dice que si hubiera sido posible lo ya hubieran podido. Según leí, una chica con poderes y otra que podía ver cosas lo enfrentaron y aún así no pudieron. ¿Qué te hace pensar que tú sí? Porque soy el único. Grita Tommy con sobresalto. Pero vio a Nancy, se conocían pero realmente no tanto como parecía ese día, los dos vieron ese ser. Pero los dos desde una perspectiva muy diferente. Tommy pensaba que Nancy solo fue una niña más que estaba ahí, pero realmente ella lo vio hacer cosas horribles, lo vio matar al oficial Pappas y al sheriff Garris. Lo vio sostener la cabeza de Megan y romper esa puerta. Y lo vio luchar contra Tommy, y entonces ella recordó a ese ojo maldito, ese ojo que se cernía sobre su cara y como lo único que pudo hacer es orar. Tommy entonces la miró y vio como ella cerró sus ojos recordando. Y le preguntó ¿qué fue lo que te hizo? Ella le contó todo lo que vio aquella noche. Tommy por su parte le contó de igual manera lo que vivió y cómo su hermana se fue de su vida y no le ayudó, su madre estaba muerta y él solo. Entonces él se sentía culpable por no destruir a Jason. Ella le preguntó ¿conoces la leyenda? Él le dijo que siempre vivió en la zona pero que ese solo era una leyenda urbana, que nadie le importaba y que los asesinatos habían sido cerca de ahí ya hacía un día antes. Él lo supo después, cuando fue internado en los hospitales. Intentó olvidar pero él lo veía como un fantasma que se aparece entre las sombras. Y que no dejaba de perseguirlo, entonces cuando aquel imitador atacó supo que ese maldito monstruo no se iría. El sheriff Tucker de Pinehurst habló con él y le dijo que en los informes policiales no había indicios de que el cuerpo de Jason hubiera sido cremado como se solicitó en la corte. Pues como Jason no tenía familia o alguien cercano y la comunidad veía como una tragedia el caso, pensaron que enterrarlo en alguna fosa sería de mal gusto. Nancy le dijo que al conocer la leyenda intentó averiguar si había algo que pudiera ayudarle a destruirlo. Ella intentó contactar a los otros sobrevivientes pero nunca recibió respuesta alguna. Megan dejó a Tommy y lo culpó por lo sucedido. Y Nancy le dijo no es tu culpa, no lo ahogaste, ni mataste a su madre. Pero lo maté, dice, cuando era niño lo llené de machetazos en el cuerpo. Y lo dejé inerte. Entonces no funcionó, pues volvió. ¿Y qué pasó exactamente? Pregunta Nancy llena de curiosidad. Tommy le explica que aquel día fue con su amigo Allen, quien de alguna manera se enteró que el cuerpo de Jason había sido enterrado en el cementerio local. Desenterró el cuerpo y lo apuñaló con una barra de metal y un rayo le cayó. De alguna manera despertó. Y el resto es historia. Nancy entonces le dice: ¿sabes? Los otros dos incidentes también tuvieron que ver con electricidad, pues se encontró el cuerpo de unos adolescentes y atorado en el sistema de cables eléctricos un ancla, y además la chica que rompió el sello se rumoraba que tenía poder telequinético. El cual, como se sabe, son impulsos eléctricos. Por lo que era lógico que un método convencional no mataría a Jason. Sino que la única manera era saber cuál es la maldición del lago Cristal. ¿A qué refieren con eso y cómo deshacerlo? Tommy le dice que no será fácil, pues deberán buscar algo que les ayude y además de eso enfrentar a Jason, y no será sencillo. Pues no saben qué lo ata al mundo y lógicamente no se la dejará matar tan fácil. Nancy le dice a Tommy que no importa y a la mañana siguiente, después de despedirse de sus padres y abordar la vieja camioneta de Tommy, y emprenden el camino al lago Cristal. Mientras llegan hablan y de cómo han vivido sus vidas luego de su encuentro con Jason. Y como Nancy pasó más de 12 años entrenando y fortaleciendo su fe. Mientras tanto Tommy huía y se iba de lugar en lugar para vengarse, al igual que Nancy. Sobrevivir le costó más, pues nadie estaba con él. El pueblo de Crystal Lake se veía más moderno y tranquilo. Comenzaron a buscar información. La gente de Crystal Lake se mostró algo reacia, pero un hombre les dijo que aquello que buscaban estaba en un lugar muy especial, que si lo hubieran escuchado tal vez esa pesadilla se hubiera evitado. Los mandó a la orilla del pueblo, donde una pobre caballa destartalada y llena de moho, y el paso del tiempo la puerta estaba atorada por alambre de púas y las ventanas lleno de polvo. Entraron y el olor a humedad inundaba la propiedad y comenzaron a buscar aquello que necesitaban. Entre periódicos, libros y cosas viejas encontraron cosas de la historia del lago Cristal. Entre todos los escombros estaba ese libro, viejo, amarillo, lleno de polvo, pero les llamaba la atención. El diario de Ralph, un libro que Nancy comenzó a leer. En él dice cómo advirtió a muchísimas personas de no entrar al lago, pues tenía una maldición de muerte.
Cada tanto había muertos. Y la tragedia llegaba al lago. Se decía que en los años que algunos nativos vivían ahí, ocurrió una desgracia. Varios hombres entraron al lago e hicieron algo malo con la mujer de un nativo. Se dice que él volvió de la muerte y los asesinó. Después hubieron más crímenes. Los cuerpos casi siempre llegaban al lago, es decir, el lago se volvió un cementerio. Lleno de almas inocentes y de cuerpos, como si el mismo lago pidiera sangre. Al paso de los años la tierra fue vendida y abrieron el campamento, y ese joven murió. Yo lo supe después. Mientras los muertos seguían y seguían, Pamela asesinó a esos niños y luego envenenó el lago. Mucha gente murió y la desgracia cubrió el pueblo. Tiempo después la familia Christie compró el campamento y les quise advertir, pero nadie me escuchó. Y entonces el diario ya no seguía. Entonces, ¿qué era esa maldición de muerte? Y como si de un balde de agua fría se tratara. Tommy lo descifró. La cabeza de la mamá de Jason es la clave. Debían destruirla, pues ella lo enclava al mundo, y entonces la sangre de la madre de Jason y los otros muertos le daban la fuerza para seguir con vida, si eso se puede llamar vida. Nancy y Tommy debían buscar la cabeza para eliminar ese factor y dejar que Jason descanse y deje de volver. La cabeza tenía que ser destruida. Pero no debía quedar nada, pues el más mínimo resto podría hacer que Jason pudiera regresar. Entonces se preparan ir al lago Cristal y eliminar a Jason. Llegan al lago y Tommy le dice a Nancy que deben buscar la cabeza, pero no será nada fácil encontrar la cabeza, pues no conocen del todo el lago. Además, evitar a Jason. Mientras tanto, Jason en el lago escucha la voz de su madre que le dice: levántate Jason, vienen por nosotros, tu enemigo, Tommy Jarvis. Quiere romper el vínculo, es hora de eliminarlo de una vez por todas. Y Jason salió del agua, buscando a su enemigo. Mientras eso ocurre, un grupo de excursionistas llega al campamento y Tommy y Nancy les dicen que vayan a lo que ellos le dicen que se vayan. Nancy le dice que no los asuste. Tommy dice que no puede protegerlos pues son peso. Tommy les dice que a cualquier indicio de peligro se vayan sin preguntar y sin nada más. Ellos lo miran con alguno de extrañeza y miedo. Ellos siguen buscando la cabeza y la cabaña. Caminan por el bosque y la desesperación aumenta y Jason anda al acecho. Los campistas comienzan a organizar sus cosas. Y entonces algunos se separan. Tommy y Nancy buscan y la noche comienza a caer mientras Jason encuentra a los campistas. Y los última, entonces ellos comienzan a correr. Ellos dicen que deben huir y tratan de escapar, pero Jason es violento y los asesina uno por uno. Jason se lleva sus cuerpos al lago. Nancy y Tommy están buscando y al fin la encuentran. Es una cabaña pequeña construida con un altar en medio de la casa y entonces comienzan a prender fuego a la cabaña. Entonces Jason aparece de la nada. Así como si hubiera materializado de la nada. Entonces Tommy sale de la cabaña y le dice a Nancy que queme el lugar. Se miran de frente y Tommy le dice: hoy es el día que te mueres, cabeza de gusano. Tommy le dispara, le mete 2 tiros en la cabeza, y Jason intenta tomarlo con sus manos y Tommy lo esquiva. Jason golpea un árbol con sus manos y parte el tronco. Tommy y Jason siguen luchando. Nancy riega gasolina y prende el fuego. Jason siente el dolor de la cabeza de su madre y desaparece para entrar a la cabaña y toma a Nancy del cuello y lo aprieta. Nancy siente la presión y Tommy corre, lo golpea con el arma y después le da un tiro en su brazo, soltándola. Nancy se levanta y lanza una patada a Jason y lo arroja al fuego prendióse junto a la cabeza de su madre y la cabaña comienza a ceder, derrumbándose, aplastando a ambos. Jason se levanta lleno de llamas. Y la cabeza también está prendida en llamas y se levanta para pelear. Nancy y Tommy lo atacan, luchan con fuerza y rabia. La cabeza debe seguir entera, entonces Nancy busca la cabeza y la encuentra llena de llamas pero entera, entonces le da una patada y se parte. Luego usa una de sus armas y le tritura. Jason siente ese golpe y comienza a sangrar. Sangre negra y entonces Tommy le dispara y cuerpo cae pero sigue levantando. Entonces Tommy toma el machete de Jason y lo decapita. El cuerpo de Jason cae al piso y se queda tendido pero Tommy no está conforme. Lanza gasolina al cuerpo y le prende cuerpo. Este se consume en una llama verde que se eleva quemando al asesino. La noche termina y llega el día.